Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Relatos de Tierra Caliente. Esta noche les platicaré la historia del Nahual de Nanchititla. Por ello, antes que nada, es necesario saber qué es un Nahual. En la cultura popular de México, se ha creído desde tiempos prehispánicos en gente que puede convertirse en animales, desde gatos, lobos, coyotes, hasta cuervos o búhos. Esto con diversos objetivos, ya sea personales o simplemente para hacer algún maleficio. Hasta ahora eso solo había sido parte de leyendas y mitos. Sin embargo, es algo que Juan Vences estaba a punto de comprobar en carne propia. Esta historia toma lugar muy cerca de un pequeño poblado llamado Nanchititla. Este pueblo se encuentra al sur del Estado de México, colindando ya con el estado de Guerrero, rodeado de peñas, cerros, de aspecto semidesértico, debido al extremo calor que abraza a la tierra caliente. Cabe mencionar que a pesar del calor extremo, en la época de lluvia, entre los meses de junio y septiembre, la vegetación se torna verde y húmeda, como si se tratase de una especie de selva. Este lugar ha sido famoso a lo largo del tiempo, por ser habitado desde tiempos inmemorables, por curanderos, chamanes, todos ellos con técnicas ancestrales y prehispánicas. Sin embargo, no había sido más que rumores hasta aquella fatídica noche. Una noche oscura y tormentosa. Era el mes de agosto, precisamente el primer sábado del mes. La lluvia intensa azotaba las tejas de barro de las casas y chozas del pueblo de Nanchititla. Ya hace algunos días, los meteorólogos en la televisión, en los noticieros, habían advertido de un huracán que se encontraba en el Océano Pacífico. Dicho huracán, monstruoso, soplaba vientos de más de 200 kilómetros por hora de manera sostenida. Y a pesar de la distancia entre dicho huracán y las carreteras principales, en el poblado de Nanchititla el viento y la lluvia eran feroces, a tal grado que comenzaban a presentarse deslaves a las orillas de los cerros, derrumbes de construcciones antiguas y una infinidad de árboles caídos en las carreteras. Sin embargo, a pesar de todo esto, Juan Vences, un trailero con más de 20 años de experiencia, decidió cruzar la carretera federal a medianoche, inadvertido de lo que estaba a punto de presenciar. Juan era un hombre alto, aproximadamente 1,80 m, fornido, con una barba canosa y cerrada que cubría la mitad de su rostro. A pesar de tener 60 años, se observaba fuerte y con un carácter imponente. De ese tipo de hombres que no le temen a nada y no les importa si duermen o no, siempre y cuando se haga lo necesario para cumplir sus deberes. En este caso,
sería llevar una carga de madera de pino, la cual le había sido encomendado transportar a la cabecera municipal de Apatzingán, en Michoacán. Juan había salido ya algo tarde del aserradero, donde se procesaba madera de oyamel y pinus ayacahuite, una especie de pino mexicano nativo en todo el territorio nacional. Dicho aserradero se encontraba a las faldas del volcán Nevado de Toluca. Sin embargo, debido a que las carreteras que llevan hacia Valle de Bravo o Ciudad Altamirano se encontraban cerradas por deslaves, no le sería posible transitarlas. Si quería llegar a tiempo con su cargamento, tenía que rodear a través de pueblos, bosques y por carreteras de terracería. Sin embargo, Juan era un hombre muy valiente y no le importaba nada. Por ello mismo, no sería la primera vez que se aventuraba a lo desconocido. Eran exactamente las 3:14 de la madrugada, cuando Juan se decidió a salir en su camión. Era un camión algo antiguo, un Dina de 1984. No tenía de otra, era el único camión disponible por la empresa. Fue entonces cuando cruzaba a través de una carretera de terracería que conectaba a un pueblo llamado Villa Aluvianos con la sierra de Nanchititla, una zona completamente despoblada y llena de bosques y paisajes montañosos. De repente Juan comenzó a tener una sensación de inquietud, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda, aparentemente sin razón alguna, ya que no había observado nada raro. La carretera o el bosque parecían normales. Nada, no había nada que lo pudiera asustar. Así transcurrieron un par de minutos. Pero de repente notó a la distancia el bosque parecía cerrarse sobre él, causando una sensación de claustrofobia. A pesar de encontrarse en una carretera y espacio abierto, él trató de hacerse el fuerte e ignorar lo que acababa de ver, asegurándose a sí mismo que era porque no había dormido, claro, en un buen rato. Además que se encontraba estresado por haber trabajado de manera continua durante 3 días seguidos. Pasaron solo unos segundos, cuando Juan empezó a notar que los árboles a su alrededor parecían tener ojos que lo miraban con un odio intenso, con un brillo rojizo, como cuando en la oscuridad alumbras con una lámpara de mano una jauría de perros sarnosos y rabiosos. De repente Juan escuchó un ruido extraño en la radio, como si alguien estuviera llamándolo, pero él no entendía cómo demonios eso era posible. En ese lugar no existía señal de radio, ni televisión, ni celular o internet. Realmente era algo imposible. Resonó un grito bastante raro en la radio. Juan se estremeció inmediatamente y miró a su alrededor, pero no vio a nadie.
Pensó que comenzaba a alucinar. Probablemente tendría anemia o alguna situación médica que ni él mismo conocía. Aseguraba que tenía que ir al hospital inmediatamente después de llegar y entregar su cargamento de madera. Por ello mismo, Juan no le dio importancia. Bostezó con mucha calma y mirando su reloj que marcaban las 3:18 de la madrugada, volvió a concentrarse en la carretera. ¡Detente! Juan sintió inmediatamente un escalofrío que lo recorrió por completo. Un temblor en sus brazos y piernas como si le hubieran vaciado encima una cubetada de agua helada. Sin más, Juan frenó enseguida el camión. No podía creer lo que estaba pasando. No podía creer lo que había escuchado. Pensaba que había sido su imaginación, pero esa voz demoníaca era como si se mezclara con la voz de hombre y un animal. A este grado, Juan ya no podía distinguir entre lo que era producto de su imaginación o lo que era real. Tras orillar su camión en la carretera, Juan decidió salir, simplemente a estirar las piernas. Probablemente era producto de su imaginación. A lo mejor al sentir el aire frío del bosque, caminar unos momentos, se despejaría su mente y todo habría quedado atrás. Pero después de dar 3 pasos fuera de su camión, sus ojos somnolientos alcanzaron a vislumbrar una figura amorfa en la oscuridad. Como si se tratara de una silueta humanoide muy alta, 2 metros de estatura o más. No se alcanzaba a ver ese rostro, solo se veía negro. Sin embargo, de repente, un brillo rojo salió de sus ojos, ardía como un par de carbones fundidos, y una sonrisa siniestra, mostrando colmillos filosos, como si de un lobo o un puma se tratase. ¿Quién eres?, preguntó Juan, con terror, mientras le temblaba la voz. Por primera vez en su vida, Juan está experimentando un miedo real, no como el que sientes cuando eres niño y no quieres salir de la cama para ir al baño, no como el que sientes después de haber visto una película de fantasmas, sino un miedo que se transpira por cada poro de tu piel. Mientras los vellos, desde el cuello hasta los dedos de los pies, se erizan como si alguna fuerza o energía extraña quisiera arrancártelos. Mientras un trago amargo de saliva recorre tu garganta. Y aunque tu instinto de supervivencia te dice que huyas, que corras, tus piernas están completamente paralizadas y temblando de miedo. Soy la esencia de las almas perdidas en este bosque. Soy el odio de aquellos que perecieron por culpa de las alimañas que cruzaron el charco. Soy Nahuatl, respondió aquella figura con una voz animalesca. Y tú, Juan, eres parte de ellos. No eres bienvenido en esta tierra. Mereces el mismo destino.
Inmediatamente, Juan se sintió helado. No comprendía a qué se refería aquel ente. Aún no sabía si esto era una pesadilla o solo era producto de su imaginación. Y aunque quería huir, salir corriendo, no podía. Parecía como si su cuerpo se hubiera petrificado. Juan había oído historias sobre nahuales, seres mitológicos que podían transformarse en animales y poseían poderes sobrenaturales, pero no estaba seguro si se trataba de uno de ellos. No estaba seguro de qué era exactamente lo que estaba viendo y escuchando en ese momento. Aquella figura amorfa y enorme comenzó a retorcerse de repente en las sombras, como si estuviera presentando crisis convulsivas o epilepsia. De repente burbujas negras emergían de su piel, como cuando observas la olla de café hervir a fuego lento. Al mismo tiempo desprendía un olor a humo intenso, como si un incendio forestal consumiera troncos de madera de pino. No transcurrió ni un minuto, cuando ya se había transformado de repente en un jaguar gigantesco, con dientes y colmillos gigantes. Y los ojos rojos, los mismos ojos que había visto como un par de carbones fundidos. Juan cerró sus ojos, respiró profundo, mientras se sentía extraño. Sentía como todo su cuerpo temblaba. Al abrir los ojos logró mover sus piernas e intentó correr hacia su camión. Pero el nahual se abalanzó inmediatamente sobre él, logrando darle un zarpazo en la espalda. Justo antes de que lograra subirse a su camión. Juan logró escapar y conducir hacia adelante, pero la herida de su espalda era profunda. Parecía como si le hubieran abierto con un bisturí 5 líneas de 20 centímetros de largo, simétricas, todas exponiendo las vértebras de su columna y sus costillas. Por un momento, Juan pensó que todo había terminado. Ya llevaba al menos 10 minutos manejando en la carretera. Sin embargo, al frente, aproximadamente a 200 metros de distancia, pudo observar una silueta negra con una especie de neblina que lo rodeaba con un brillo intenso rojizo. No sabía si se trataba de un automóvil que iba en la misma dirección o si simplemente era el viento provocado por aquel monstruoso huracán del que habían hablado en los noticieros. Al acercarse, sintió un jaloneo en el camión, como se siente cuando se te apaga el automóvil por no haber pisado el pedal de clutch a tiempo. Las luces del tablero empezaron a parpadear, y en un abrir y cerrar de ojos se apagó. El camión se encontraba en plena oscuridad, a mitad de la nada, rodeado de miles de árboles, en medio de una tormenta feroz. Juan se bajó de su camión inmediatamente, aún con dolor y ardor en la espalda, para revisar si las baterías se habían desconectado o qué demonios estaba pasando. Abrió el cofre que cubre el motor y después de echar un vistazo, se dio cuenta que las baterías permanecían conectadas. El nivel de aceite era correcto. Los tanques de diésel estaban a más de 3/4 de su capacidad. Prácticamente no había razón alguna para que se hubiera apagado el vehículo. Al voltear la mirada, se dio cuenta que aquella neblina rojiza y la silueta oscura se acercaban rápidamente a él. Nuevamente sintió aquel escalofrío recorrer su espalda, aquel temblor en sus extremidades y esa pesadez en sus piernas. ¿Qué quieres de mí?,
preguntó gritando Juan, mientras le temblaba la voz. Quiero que te quedes aquí y sufras el mismo destino, el mismo daño que haces a la madre tierra, el mismo destino que esos troncos descuartizados que cargas en tu camión. Quiero que pagues por lo que has hecho al bosque. Formarás parte del bosque también, respondió el nahual. Juan inmediatamente se negó y en ese momento corrió como alma que trae al diablo hacia lo profundo del monte. Trató de huir a donde fuera. El lugar no importaba realmente. Lo único que quería era alejarse de aquel ente demoníaco. Pero solo se escucharon gritos de dolor y sufrimiento retumbando como eco entre los árboles del bosque. Un eco que lentamente se perdió en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, la policía municipal encontró el camión de Juan abandonado a la orilla de la carretera. Nunca se encontró rastro de él. Algunos dicen que Juan se convirtió en un nahual y aún conduce su camión por la carretera, atrapado en un ciclo de terror eterno. Otros dicen que en noches de tormenta se puede escuchar la voz de Juan gritando por ayuda mientras el nahual lo persigue por la carretera y el bosque. Al menos, esto que les acabo de platicar o relatar es lo que cuentan las lenguas habladoras, es lo que cuenta la gente en aquel pueblo y resuena en lo más profundo de Tierra Caliente. Espero esta historia haya sido de su agrado. También espero no haberlos asustado tanto. Pero bueno, ese es el objetivo de este canal. Si les ha gustado todo lo que hemos compartido con ustedes, suscríbanse. Estaremos a la espera de ustedes.